Quiero su amor. Escrito por Harry Grant. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 7. Naciste para ser una duquesa, Amelie. No te conformes con menos que eso. Lady Wilton bajó la mirada ante las palabras de su tía. Lord Hereford acababa de abandonar la casa de los marqueses de Bristol. Sus hombros hundidos y gesto derrotado se quedaron grabados en sus retinas. Tal como sospechó, su tío rechazó la propuesta de matrimonio del vizconde, y aunque según él lo hizo con el mayor tacto posible, el daño ya estaba hecho. Ambos marqueses acordaron decirle que ya estaban considerando la propuesta de otro caballero, lo cual por supuesto no era cierto. El vizconde era el único que se había declarado. Todavía faltaba un mes para que se acabara la temporada social, pero al parecer Lord Hereford no quiso esperar hasta el término de esta y esa mañana envió una nota solicitando ser recibido por su señoría el marqués de Bristol. En cuanto la nota fue leída por Lord Bristol, supieron el motivo de su visita. A pesar de que este no estaba escrito en el trozo de papel con el monograma de Hereford que un lacayo del vizconde llevó temprano. Esperemos que ese duque aparezca, o habremos rechazado un excelente partido en vano. Puntualizó Lord Bristol, sentado tras su escritorio. Vestía una levita púrpura con bordados dorados. Las solapas de su camisa blanca contrastaban con el tono chillón de la otra prenda. Aparecerá, querido. Sonrió la marquesa un tanto tensa por el comentario de su esposo. Lord Bristol asintió. Los rizos de la peluca que portaba se movieron con él. Más vale que así sea. Esta puesta de largo está generando más gastos de los previstos. Agregó el marqués. Lady Wilton apretó los labios. No era la primera vez que Lord Bristol hacía referencia al gasto que suponía patrocinar su presentación en sociedad. Al principio sentía rabia cada vez que el tema surgía, pero con el correr de los días aprendió a ignorarlo. Agradecía entonces que Lady Candice no estuviera ahí con ella. Su hermana era mucho más sensible y escrupulosa que ella. La habría obligado a volverse a Cornwalls ante la menor insinuación de su señoría sobre ser una carga. Lady Amelie había deseado poder irse también. Sin embargo, la perspectiva de lograr un buen matrimonio para ella y después para Lady Candice pesaba más que su dignidad herida. Todavía tenemos 5 hijas que casar, continuó el marqués. 4, querido, corrigió ella. Lady Elizabeth, su hija mayor y con quien compartía nombre, estaba comprometida desde hacía varios años con un varón galés. El retraso del matrimonio era una espina en el costado para la marquesa. Tenía 4 hijas más que casar. Por fortuna, a sus 2 hijas menores, de 8 y 7 años, les faltaban varios años. No así a las gemelas, Lady Anne y Lady Bárbara, de 16 años. En 2 años más estarían en los salones de baile pugnando por la atención de un caballero con otras jovencitas. Lady Bristol miró a Lady Wilton sentada junto a ella. Lucía un primoroso vestido lila que resaltaba la palidez de su piel y el vibrante verde de sus ojos. Su sobrina era hermosa, mucho más que las gemelas. Si lograba que se convirtiera en duquesa, el estatus de su familia aumentaría y las oportunidades de sus hijas serían mayores aún. Todo el mundo querría tener una duquesa en la familia, aunque fuera indirectamente. Asegúrate de pescar un duque, querida, o tu tía y yo estaremos muy decepcionados. Lord Bristol abandonó su lugar tras el escritorio y caminó por la estancia hacia la puerta dejándolas solas. Vamos, querida, debemos prepararnos para la velada de esta noche. Lady Amelie obedeció la suave orden de su tía y se levantó del sillón frente al escritorio con la gracia y delicadeza que se esperaba de ella a pesar de sus voluminosas faldas. Gracias al Señor, Lady Elizabeth le permitía la indulgencia de no usar el panier estando en casa. Esa monstruosidad era demasiado incómoda y pesada para llevar durante todo el día. El baile de Lady Rose era de lo más esperado de la temporada. La dama era conocida por organizar animadas veladas. No obstante, no era eso lo que hacía especial al acontecimiento, uno que nadie quería perderse, pero al que también temían.
¿El baile del escándalo?, repitió Lady Wilton confundida. ¿Qué tontería es esa?, preguntó a su amiga Lady Charlotte la tarde anterior cuando regresaban de su paseo diario. No es ninguna tontería, aseguró la dama Warwick. Cada año el baile de Lady Rose es el escenario de la caída en desgracia de una dama. ¿Cómo es eso posible? La primera fue Lady Donington, la hija del duque de Manchester. Continuó Lady Charlotte sin hacer caso a la pregunta de Lady Wilton. Lord Manchester murió a finales del año pasado y hay quien asegura que fue a causa de la vergüenza, de la que nunca se recuperó a pesar de los años que han transcurrido. ¿Y qué ocurrió con Lady Donington? El desvergonzado causante de su desgracia se negó a casarse con ella. Fue retado a duelo por el padre de la dama, por supuesto, pero el cobarde no se presentó. Huyó al continente. ¿Quién era él?, preguntó ya absorbida por la trama que Lady Warwick le contaba. Yo no lo conocía. Ocurrió hace 10 años. Yo tenía 8 años por ese entonces. Ah. Lady Charlotte soltó una carcajada nada elegante ante la decepción que mostró Lady Wilton. Tranquila, que sí sé el nombre, solo que no lo conocí, contó todavía entre risas. ¡Malvada!, exclamó Lady Amelie enfurruñada. Debiste ver tu cara, parecías un perrito apaleado. Lady Warwick volvió a reír y esta vez Lady Wilton se unió a ella. Ya, no seas malvada y termina de contarme, pidió pasados unos segundos sin perder la sonrisa. El cobarde es Lord Rialton, el hijo de los en ese entonces condes de Godolphin. ¿Los duques de Marlborough?, cuestionó con los ojos abiertos de par en par. La duquesa de Marlborough acababa de heredar el título de su padre gracias a una ley promulgada en el Parlamento que concedió al antiguo duque la venia para que sus hijas obtuvieran sus títulos ingleses. Sí, el vizconde de Rialton es su hijo mayor. Después de esa noche no se supo nada de él. Parada en la fila para entrar a la mansión Rose, Lady Wilton se preguntó quién sería la desgraciada que quedaría sepultada socialmente esa noche. Sugestionada por la interminable lista de damas caídas en desgracia que Lady Charlotte le relató, rogó en silencio que no fuera ella. Dentro del salón, los presentes miraban expectantes a cada dama que era anunciada por el heraldo, elucubrando sobre el destino que le aguardaba esa noche. Las apuestas corrían entre los caballeros sin ninguna discreción, pero no solo las damas eran objeto de estas, también los caballeros presentes, solo que su naturaleza era otra. Apostaban sobre su capacidad para salir indemnes de algún escarceo clandestino y así romper el imbatible récord del baile del escándalo. «No te despegues de mí», ordenó Lady Bristol a Lady Amelie. Aún con el peligro que representaba para todas las jóvenes debutantes, la velada estaba tan concurrida como cabría esperar en un baile tan socorrido como ese. El motivo era que no ir prácticamente significaba decir abiertamente que no eras una dama decente. Solo las casquivanas eran puestas en evidencia esa noche. Si eras una dama que actuaba siempre con decoro, no había por qué temer, ¿verdad? Lady Wilton se dijo que por muy pura y casta que fuera, no estaba exenta de cometer una imprudencia, ni mucho menos estaba a salvo de esos lobos con piel de cordero a la casa de una ingenua con la que continuar la leyenda, motivo por el que no iba a despegarse de su tía. No quería convertirse en la desgraciada número 12. Lady Charlotte vio llegar a Lady Amelie en compañía de Lady Bristol y enseguida instó a su madre para que fueran a saludarlas. Lady Warwick carecía del desenvolvimiento de su hija, así que solo se limitaba a sonreír y acotar sobre algo cuando era absolutamente necesario, situación que le venía muy bien a Lady Bristol, quien disfrutaba de llevar la voz cantante en la conversación. A ella se unieron un par de damas más, con quienes se enfrascaron en una plática sobre las últimas tertulias de la semana. Concentradas en su conversación, no repararon en el momento en que Lady Charlotte tomó a Lady Wilton del brazo y la arrastró con ella detrás de una enorme maceta. «¿Qué pasa?», susurró Lady Amelie, acostumbrada ya a esos movimientos repentinos de su amiga.
Lady Charlotte la soltó y se asomó hacia el salón por encima del hombro de ella. «Lord Grafton está aquí», informó en el mismo tono, desviando la mirada del salón hacia ella. La sangre huyó del rostro de Lady Wilton, dándole un aspecto ceniciento que asustó a Lady Charlotte. «Señor mío, Amelie, ¿estás bien?», preguntó tomándola del brazo. Parecía que iba a desmayarse en cualquier momento. Sí, debe ser la aglomeración», musitó ella, llevándose una mano a la sien. «¿Quieres que vayamos a la terraza?» «¿A la terraza?» «A la luna es donde quería ir. Cualquier lugar donde no estuviera Lord Grafton a punto de descubrir su mentira sobre su supuesto compromiso». No. Salir a la terraza en este baile sería lo mismo que poner nuestros nombres en una lápida. Mientras estemos juntas no habrá problema, seremos la chaperona de la otra. Mejor no tentar a la suerte, querida. Lady Charlotte asintió. Tienes razón, pero ¿qué hacemos con Lord Grafton?, cuestionó apuntando con la barbilla al hombre que platicaba con otros caballeros detrás de su amiga, al fondo del salón. Lady Amelie giró un poco el cuerpo para mirar al punto que veía Lady Charlotte. Lord Grafton sobresalía entre la gente a su alrededor, no solo por su estatura. Como Lady Warwick dictaminó semanas atrás, este era muy, muy alto, tanto que la mayoría de los presentes quedaban a la altura de sus hombros. No tan alto como Terence, pensó mientras lo veía sentir a algo que comentaba Lord Rose, el anfitrión. Sacudió la cabeza para alejar sus pensamientos sobre Terence. Hacía casi 5 semanas que se había ido a Southampton y no tenía noticias de él. No es que le importara, pero le prometió que regresaría y... «Señor misericordioso, viene hacia acá», exclamó Lady Warwick en un susurro. Lady Amelie regresó a sus sentidos en el momento justo que Lord Grafton se acercaba a saludar a Lady Bristol, a quien conocía desde hacía varios años gracias al parentesco de su madre con Lady Emily. «Calma, Charlotte», murmuró dándole un apretoncito en la mano que todavía mantenía sobre su brazo derecho. «No hemos hecho nada», continuó, acallando su conciencia que le recordaba la calumnia que levantó en contra del duque. «Solo debemos comportarnos con normalidad». «Por supuesto que no hemos hecho nada», apuntó Lady Warwick. «Pero míralo a él, sonriente y seductor como si no tuviera un compromiso ya», masculló con rencor. Lady Wilton enrojeció ante la injusta acusación de Lady Charlotte hacia Lord Grafton. La culpa comenzó a corroerla y se planteó revelarle la verdad a su amiga, pero el rostro de su hermana se superpuso al de Lady Charlotte y la lealtad hacia ella ganó. «No lo juzgues tan duramente», dijo. En cambio, le debía por lo menos eso. «¿Por qué no? No cometió ninguna falta contigo. Lo único que hizo fue bailar una cuadrilla. No creo que debas juzgarlo solo por eso». Lady Charlotte se mantuvo en silencio. Sabía que Lady Wilton tenía razón, pero su desilusionado corazón no atendía razones. Lord Anthony Fitzroy, segundo duque de Grafton, esbozó una sonrisa de cortesía en beneficio de su interlocutora, Lady Warwick. La dama le fue presentada al inicio de la temporada. Recordaba que tenía una hija y, a juzgar por las miradas disimuladas con que oteaba la multitud a su alrededor, debía estar buscándola para endilgarle una pieza de baile con ella. Ese era un arte que todas las madres dominaban, como si entre las lecciones que les impartieron sus institutrices figurara alguna sobre el tema. Amelie debió ir por alguna bebida. Escuchó que decía Lady Bristol y dirigió su atención a ella. Lady Amelie era el único motivo por el que se acercó a saludar. En su última carta, Lady Candice se mostraba preocupada por la pequeña Amelie. Sabía por la correspondencia que compartían que la jovencita haría su presentación esa temporada, y aunque él no era afecto a asistir a los bailes, resolvió que aparecerían algunos para tranquilizar los temores de su amiga. Conocía a las hermanas Wilton desde hacía varios años. Ambas eran un par de chiquillas y él apenas un adolescente. Siempre que iban de visita a Grafton Castle, Lady Candice andaba detrás de él.
siguiéndolo a todas partes, interesada en cada actividad que realizaba. Al principio, como a cualquier niño de su edad, le molestaba la intromisión, pero con el tiempo se acostumbró y se hicieron muy buenos amigos. «Oh, ahí está», exclamó la marquesa sin poder disimular el alivio en su voz. «Mi Charlotte también», apuntó Lady Warwick. Lord Grafton disimuló una sonrisa. Las intenciones de ambas matronas eran claras y ninguna de las dos se esforzó por ocultarlas. Miró en dirección a donde lo hacían ellas, pero le costó trabajo identificar al par de damas. Fue gracias a Lady Charlotte, a quien reconoció como la joven con la que compartió una cuadrilla en el baile de los marqueses de Winchester, que ubicó también a Lady Amelie. Mientras la veía caminar hacia ellos, el tiempo pareció ralentizarse. ¿Era ella la pequeña Melly? De la niña revoltosa y berrinchuda que seguía a Lady Candice a todas partes y por extensión a él, no quedaba nada. Esta que se acercaba a ellos era una mujer, una hermosa mujer de rostro suave y delicado, con una boca hecha para pecar. Observó su cuello y la redondez de sus hombros, el escote de su pecho. Señor, ¿cuándo había crecido tanto? Hacía varios años que no regresaba a Cornwalls. La última vez que la vio era una chiquilla que peleaba con las pecas de su cara. Por instinto buscó las pequeñas manchitas que tantas lágrimas le arrancaron en el pasado. Aliviado comprobó que todavía quedaban algunas diseminadas aquí y allá. No sabía por qué ese detalle le pareció importante en ese momento. Tal vez era que así se acercaba más a la Amelie que conoció de niño. «Amelie, querida, ¿recuerdas a Lord Grafton?», preguntó Lady Bristol, adelantándose a las intenciones de Lady Warwick. «Por supuesto, Excelencia, es un placer volver a verlo», dijo ella, inclinándose ante él. Lord Grafton observó la reverencia con que se dirigió a él y tuvo la abrumadora necesidad de tomarla de los brazos y pedirle que no lo hiciera. Su escote era demasiado profundo. ¿Cómo podía andar por ahí luciendo así? «El placer es mío, pequeña Melly», pronunció él, decidido a echar mano del pasado que compartían para deshacerse de los impuros pensamientos que comenzaban a asaltarlo. «Lord Grafton nos decía que este verano visitará una de sus propiedades en Bristol. ¿No es maravilloso, querida Amelie?», acotó Lady Bristol. Sin embargo, Lady Wilton no comprendió el porqué. «¿Visitará Cornwalls también?», preguntó ella, deseosa de poder escribirle a Lady Candice y brindarle información de primera mano. «Probablemente. Depende de qué tanto se alarguen mis asuntos en mis otras propiedades», respondió él sin saber muy bien por qué de repente quería supervisar todas las propiedades cercanas a Bristol. No podía dejar de mirarla. Sus ojos, su boca, sus pómulos ruborizados, sus pechos que subían y bajaban con cada inspiración. Todo en ella lo llamaba, lo cautivaba. «Espero que sus asuntos no lo retengan mucho tiempo. Estoy segura de que a Candice le encantará verlo después de tantos años». La mención de su amiga fue como un chorro de agua helada sobre su cuerpo. Era Lady Amelie, la hermana de su mejor amiga, a quien tenía enfrente. No podía pensar en ella en términos que no fueran fraternales. Debía irse de ahí, alejarse del extraño influjo en que su presencia lo envolvía. Se despidió torpemente y se fue sin mirar atrás. No volvería a aparecer en un baile por lo que restaba de la temporada. Decidió que ese verano iría a supervisar sus propiedades en Gales. En Bristol podía esperar un par de años, preferentemente hasta que la pequeña Melly viviera en la propiedad de su futuro esposo, muy lejos de allí. Continuará.